así como estamos, vamos a compartir la palabra del Señor y le invitamos a que podamos buscar en el libro de Hechos. Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7, amén. Saludamos a todas las personas que también están conectadas ahorita a través de las redes sociales. Dice la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 23. Hechos 7, 23. Dice su palabra: dice, pero él, el versículo 23, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Amén. Dios bendiga su palabra una vez más. Pueden tomar sus lugares. En esta noche nosotros queremos compartir el tema del palacio al desierto. Del palacio al desierto. Y estamos concentrados en este texto que leíamos de Hechos capítulo 7, versículo 23, para los que toman nota, al versículo 29. E inmediatamente se nos remonta a nosotros en nuestra mente la vida de ¿quién? De Moisés. Era Moisés el cual nosotros estábamos leyendo. Moisés, el que fue entrenado, preparado, educado, capacitado en Egipto, con las mejores herramientas que él pudo tener en ese tiempo, porque recordemos que Moisés había sido tomado como hijo por la hija del faraón. Por tal motivo Moisés lo tenía todo, a Moisés no le hacía falta nada. Cuando nosotros leemos esto, en lo personal, yo leí este texto y se me vino a la mente la película de los 10 mandamientos. Yo creo que esa película ha marcado la vida de todos. Los que en aquellos televisores blanco y negro recuerdan cuando decía Moisés. Es una película que engloba en un 90% la vida de Moisés. Muy interesante, por cierto. Si usted no la ha visto, se la recomiendo. En esa película prácticamente está apegada a lo que nosotros leíamos, la historia de Moisés, pero específicamente aquel hombre, Moisés, que había sido preparado en Egipto, pero ya llegó a su mayoría de edad. Por tal motivo Moisés ya estaba pronto incluso a ocupar el lugar del faraón. Moisés tenía una promesa, o mejor dicho, tenía 2 promesas. La promesa natural, que era que él iba a heredar el trono del faraón, y la promesa sobrenatural, que Moisés iba a heredar una misión no en el palacio, sino en el desierto. Del palacio al desierto, Moisés. Normalmente cuando leemos la Biblia
es lo inverso, del desierto al palacio. Por ejemplo, David dice la palabra del Señor que él estaba pastoreando ovejas y él fue llamado por Dios del desierto o del monte a ocupar un lugar en el palacio, ¿cierto? Otro, José, luego de pasar un proceso increíble que incluso sus propios hermanos tuvieron que ver para que José estuviera en el desierto, fue llamado por Dios del desierto al palacio. Pero en el caso de Moisés fue lo contrario. Moisés fue llamado de las comodidades de Egipto a la incomodidad, entre comillas, del desierto. Cuando nosotros leemos esta palabra del Señor, podemos entender algo muy importante. Independientemente de que Moisés haya sido capacitado en Egipto, él tenía un ADN espiritual. Él al inicio no lo podía comprender, pero su ADN estaba latente en su corazón. Y él llegó a comprender en un momento que independientemente tenía todas las comodidades de Egipto, sabía que el lugar de él no era ahí. El ADN del Espíritu Santo estaba palpitando en el corazón de Moisés. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, nosotros recibimos un ADN, recibimos una identidad que en el camino nosotros la subestimamos, es otra cosa. Que en el camino nosotros olvidamos quién nos limpió, quién nos restauró, quién nos perdonó, quién nos inscribió en el libro de la vida eterna y quién nos dio el regalo de la salvación, es otra cosa. Que nosotros lo querramos olvidar, pero Dios no olvida sus promesas, Dios cumple sus promesas. El lugar donde usted se desarrolla no está 100% bajo el pensamiento de Dios. A veces nosotros creemos que donde estamos es porque Dios nos quiere tener ahí. No, dice la palabra del Señor: mis pensamientos no son tus pensamientos y mis caminos no son vuestros caminos. Por tal motivo Moisés llegó a un momento en que sabía que había llegado su tiempo. Esta historia en Hechos capítulo 7 del 23 al 29 nos enseñan 4 cosas rápidamente. Número 1, la identidad que adquirimos en Dios no depende del lugar donde nacimos y crecimos. Esta palabra es para usted y para mí. Muchas veces nosotros nos queremos autocondenar, que porque mi papá fue alcohólico yo voy a tener también esa maldición generacional. Que porque yo nací en un lugar pobre, mis hijos igualmente van a pasar por ese proceso. Pensamos que las promesas de Dios dependen de dónde nacemos y crecemos, cuando la palabra del Señor dice que Él no toma en cuenta tu pasado. Dios no pone condiciones para tu vida dependiendo del pasado. Independientemente de nuestro pasado, Él nos ha dado el regalo de la vida eterna y el perdón. El lugar donde nosotros nacemos y crecemos no depende de la promesa de Dios. Moisés tenía un pasado. Moisés había sido educado en Egipto, pero no significaba que él ya estaba marcado. Dios tenía algo mejor para Moisés. Mi pasado no marcará el propósito que Dios tiene para mí. El pasado suyo, cuando venimos a los pies del Señor, hay un rompimiento y ese pasado, si fue negativo, no alcanzará a su generación. Solamente aférrese a la promesa que Dios ha dado. La palabra del Señor nos dice en el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 24: por la fe Moisés, hecho ya grande, renunció llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Yo me pregunto, ¿cuál sería nuestra reacción si ocupáramos el lugar de Moisés? ¿Renunciáramos a los placeres de Egipto, a las comodidades de Egipto? Porque déjenme decirles que no eran malas, eran muy buenas. Moisés no vivía mal, Moisés vivía bien.
Pero hay un pero. Lo que es bueno para el ser humano no es bueno para Dios. Porque Dios no solamente quiere lo bueno para nosotros, quiere lo perfecto para nosotros. Pero muchas veces nos cuesta comprender eso. Cuando Dios dice, no, no es ahí, nosotros queremos aferrarnos a que sí es ahí. Cuando Dios dice, no, mi respuesta es no, nos incomoda tanto que nosotros insistimos y queremos estar en ese lugar. Cuando Dios ha dicho no. Fue el caso de Moisés. Rehusó a los deleites, a las comodidades de Egipto y aceptó, dice, el vituperio de Cristo Jesús. Porque Moisés tenía puesta su mirada en las promesas celestiales. Por eso él no dudó cuando estaban los egipcios peleando, los israelitas peleando. Cuando estaban peleando, Moisés no dudó en defenderlo. ¿Saben por qué? Porque él sabía que era ya parte de su ADN. Ya el Espíritu Santo estaba tratando personalmente con Moisés. El Espíritu Santo lo estaba incomodando a Moisés y sabía que aunque tenía todas las comodidades terrenales, Dios tenía preparado algo sobrenatural para Moisés y para el pueblo de Israel. Nosotros adquirimos una identidad eterna cuando somos adoptados por Dios y para Dios. Pero esa identidad muchas veces nosotros la hemos menospreciado. Esa identidad que Cristo nos dio cuando levantamos nuestras manos un día aceptando su sacrificio, aceptando el plan de la salvación. Luego pasa el tiempo y vienen las comodidades de Egipto en nuestra vida. Y las comodidades de Egipto nos hacen olvidar la promesa y el propósito perfecto que Dios tiene para con nosotros. Y nos perdemos en los deleites de Egipto. Hay muchos ministerios que Dios ha puesto en nuestras manos. Dios ha puesto un llamado en su mano. Para todos, dice la palabra del Señor, hay herencia de parte de Dios, porque en Dios no hay acepción de personas. Quienes apartamos la promesa somos nosotros mismos. Cuando escuchamos los ruidos de Egipto, cuando escuchamos las palabras de Egipto y olvidamos lo que Dios nos ha dicho que somos. Las promesas de Dios no cambian, son permanentes. Quienes somos cambiantes somos nosotros. Una vez andamos bien con Dios y otras veces queremos tener un pie en Egipto. Otro día nos levantamos, ahora sí amanecemos cantando, llorando, ministrados. Una semana después estoy dejándome caer por la tentación. Y somos cristianos fluctuantes. Cuando Dios no ha llamado a ser cristianos fluctuantes, cambiantes. Dios ha llamado a ser cristianos de convicción, que sabe que el pasado suyo, el pasado mío, no va a marcar el presente ni el futuro. Quien marca el presente y el futuro cuando estamos aferrados a Dios es el Espíritu Santo. Segundo punto que aprendemos de la historia que leímos al inicio. Los propósitos de Dios no se perfeccionan en el palacio. Los propósitos de Dios se perfeccionan en el desierto. Fue el caso de Moisés. No es como nosotros pensamos y queremos, es como Dios quiere y piensa. Dice el versículo 25 del capítulo que estábamos leyendo: pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría la libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. ¿Qué sucedió acá? El entrenamiento secular Moisés lo obtuvo en Egipto, pero el entrenamiento, el proceso perfecto no lo obtuvo en Egipto, lo obtuvo durante 40 años en el desierto. Él no podía entender en el momento cuál era el propósito de Dios y le estaba sirviendo. Él no podía entender en el momento si defendió a los hombres que se estaban peleando, cómo es posible que lo desterraron y lo mandaron al desierto cuando él estaba haciendo una acción buena. Porque él no comprendía
que en ocasiones Dios nos incomoda para que en un futuro estemos cómodos. Si en el presente usted siente que el proceso de Dios es tan fuerte, déjeme decirle que Dios no se equivoca. Y si Dios le ha dicho a María, vas para el desierto, si Dios le ha dicho Álvaro, vas para el desierto, si Dios le ha dicho Juan, vas para el desierto, Dios no se equivoca. Dios sabe por qué lo manda al desierto de las pruebas. Yo no sé cuál es su desierto, yo no sé cuál es su proceso, no sé cuál es el momento en que usted puede estar atravesando ahorita. Matrimonio, salud, economía, finanzas, trabajo, relaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en ocasiones, te recuerdo, habrá momentos en que Dios te va a llamar de la comodidad y te va a mandar al desierto. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé, pero su palabra dice que así como grande es la prueba, Él también da la capacidad de soportar la prueba del desierto. Porque fiel es Dios, dice su palabra, que juntamente con la prueba Él da la salida. 40 años fue el plan de Dios para Moisés. Dios necesitaba que Moisés aprendiera cosas que no se aprenden en el palacio. Por eso la palabra del Señor dice que la palabra del Señor no es para los sabios ni para los entendidos. Y ese es el caso de Nicodemo. Hay muchas cosas que aparecen en este libro que nosotros no comprendemos. Hay muchas cosas que aparecen en este libro que cuando lo estamos leyendo nos incomoda, pero la palabra de Dios es necesario que nos confronte, porque el Espíritu Santo es el único que convence y confronta al hombre del pecado. El Espíritu Santo es el que convence que necesitamos de Dios. Uno dice, pero ¿cómo es posible que Dios mandó a Moisés 40 años en el desierto? Fueron 40 años que Moisés perdió, fueron 40 años que Israel estaba bajo la esclavitud de Egipto, fueron 40 años que murieron israelita tras israelita, fueron 40 años que se hubiesen aprovechado. Los planes de Dios son buenos, agradables y perfectos. Era necesario que el libertador de Israel pasara por el proceso para que comprendiera que no es con nuestra fuerza, para que comprendiera que no era con la sabiduría de Egipto, para que comprendiera que no era con la escuela de Egipto. Era necesario pasar por el fuego, por el proceso, por el agua, para que entendiera que el propósito de Dios es sobrenatural. La oración que nos enseñan a nosotros de pequeño: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros hoy tu reino. Y aquí viene lo bonito: y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y en la tierra hay desierto, y si nosotros decimos hágase tu voluntad, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Buena, agradable, perfecta. Ay, hermano, pero es que este desierto es increíble, no es ni bueno, no es ni agradable, mucho menos perfecto. El desierto puede ser que no sea bueno, agradable y perfecto, pero la sombra que hay sobre el desierto es buena, agradable y perfecta. Ay, hermano, es que este desierto no sé si es voluntad de Dios o no es voluntad de Dios. Voy a hacer un punto y aparte en esto. Muchas veces nosotros pensamos que el desierto de las pruebas siempre va a ser voluntad de Dios, y no es así. Es voluntad de Dios cuando estamos nosotros siendo fieles a su palabra, cuando le estamos obedeciendo a su palabra y cuando estamos permaneciendo rectos en sus caminos. Ahí es voluntad de Dios. Pero cuando nos gana la concupiscencia y nos dejamos tentar, nos dejamos vencer por la tentación, y sabiendo que es malo lo hacemos, eso no es prueba, ese es el resultado de mi concupiscencia. Pero aún así,
Dios es bueno, es fiel y es perfecto. Y aunque nosotros muchas veces le damos la espalda y le hacemos caso a nuestros deseos carnales, dice la palabra del Señor que Él sigue permaneciendo fiel por amor a usted y por amor a mí. Pero no abusemos de la gracia de Dios. Bueno, el desierto, que sea la voluntad de Dios. Pero ¿cuándo saber que el desierto que estoy atravesando es voluntad de Dios? Cuando en el desierto de las pruebas encontramos tiempos de refrigerios, déjeme decirle que es voluntad de Dios. Cuando en el desierto de las pruebas encontramos delicados pastos, paz, consuelo, fortaleza, confianza, déjeme recordarle que es voluntad de Dios. Cuando en el desierto de las pruebas hay fuego en la oscuridad y nube durante el sol, déjeme decirle que es voluntad de Dios. Muchas veces no van a comprenderle a usted por qué se ríe si está pasando una prueba difícil. Muchas veces no le van a comprender a usted porque en virtud de estar buscando, entre comillas, la solución a su problema, está un miércoles acá en Fraternidad Cristiana Kadosh. Muchas veces, muchas personas no van a comprender que porque su familia está pasando un proceso de desesperación, y eso lo incluye a usted, pero usted está en este lugar adorando y exaltando a Dios. Muchas veces no lo van a comprender, pero usted sí lo comprende, que no se trata con nuestras propias fuerzas. En medio del desierto, Dios va a dar luz. En medio de la oscuridad del desierto, Dios da luz. En medio del resplandor del desierto, Dios le va a dar sombra. En medio de la sequía de su prueba, Dios le va a deleitar en lugares de delicados pastos. No se aflija por ese desierto, pero no vale la pena renunciar a la promesa de Dios por la fuerza que hay en el desierto. No renuncie a Dios. No se deje ganar por el pecado. No hagamos de moda aquellos cristianos que un día reconciliamos, otro día estamos bien, y un mes después estamos reconciliando otra vez y otra vez volvemos a caer. Ay, hermano, es que la prueba es difícil. Nuevamente recordamos la palabra del Señor, Primera de Corintios 10:13. Jamás habrá una prueba mayor que su fuerza, porque nuestras fuerzas dependen de Dios, no dependen del hombre. Y ese entrenamiento lo hemos ganado en el desierto y no en el palacio. No hagamos de moda caer, levantar, caer, levantar, caer, levantar, caer, levantar, caer, levantar. Usted es valiente y levántese de una vez por todas. Usted, hermana, amiga que está en este lugar, Dios dice que no le ha dado un espíritu de cobardía, sino de dominio propio y de valentía. Para cuando venga la tentación diga: no me vas a hacer caer, porque el proceso que pasé en mi desierto es mayor la promesa de lo que el mundo me está ofreciendo. No deje que la tentación gane la partida. Que es válido llorar, sí es válido llorar, somos humanos. Es válido desanimarse. Que levante la mano aquel cristiano que diga que jamás en su vida se ha desanimado. Es válido, somos humanos. Lo que sí no es válido es darle la espalda a Dios. Dios no tiene la culpa. No renunciemos a la promesa de Dios. Aunque el desierto se mire grande, más grande es el que va con usted. Usted no es cualquier cosa. Aunque su familia no lo crea, se lo recuerda a Dios en esta noche. No es cualquier cosa. Dios ha hecho un hombre nuevo, Dios ha hecho una mujer nueva. No sé si hace 1 año, 2 años, 40 años, no sé cuánto tiene usted en el camino del Señor, pero déjeme decirle que no es cualquier cosa. Y renunciemos de una vez por todas
a ese espíritu de me caigo, me levanto, me caigo, me levanto, me caigo, me levanto. Estamos perdiendo el tiempo cuando Dios está necesitando manos, cuando Dios está necesitando pies, cuando Dios está necesitando boca, que estén preparados y entrenados para expandir el reino de los cielos. Pero perdemos el tiempo todavía, como dice, como niños fluctuantes. Cuando Dios quiere dar comida sólida en el desierto, seguimos llorando por la leche. Muchas veces el ministerio que Dios nos da se puede ver empañado y opacado por nuestra mente infantil, espiritualmente hablando. Que cuando estamos ya a punto de ser proyectados por Dios a un nuevo escalafón espiritual, nos dejamos vencer por la tentación y lo que hemos ganado por muchos años lo perdemos. Jamás la prueba del desierto va a ser mayor que el propósito de Dios en su vida y en la mía. Y no sé por qué le voy a decir esto, pero sabe, vale la pena perder todos los amigos que lo rodean a usted y no perder la amistad de Jesucristo. Vale la pena perder a todas las personas que le rodean a usted y lo quieren ver nuevamente enterrado en Egipto. Vale la pena perderlo, pero nunca perder la amistad de Jesucristo. Moisés estaba en el desierto, pero dice en Hebreos capítulo 11 versículo 27: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cuál fue la fortaleza de Moisés? Agarrarse como viendo al invisible. ¿Quién mira al invisible? ¿Quiénes sienten al invisible? Los hijos de la promesa, usted y yo. Le pregunto, ¿cuál es su desierto? ¿Cuál es su desierto? Se llame como se llame su desierto, yo le recuerdo cuál es su promesa. Y su promesa es: retén lo que tiene, para que ninguno tome tu corona. La promesa de Dios es la corona de la salvación. Retén lo que tiene en el desierto, para que ninguno tome tu llamado. Retén lo que tienes en tu ministerio que Dios te ha dado, para que ninguno ocupe tu lugar. Y retén tu lámpara encendida, y no seamos fluctuantes, caer, levantarnos, caer, levantarnos, caer, levantarnos, porque Dios te ha llamado a ser un valiente, porque Dios te ha llamado a ser una guerrera, porque Dios te ha llamado a ser un príncipe. Tercer punto: en ocasiones nuestras buenas intenciones servirán como entradas al proceso del desierto. En ocasiones nuestras buenas intenciones servirán como entradas al proceso del desierto. El versículo 14 del capítulo 2 de Éxodo, se los leo rápidamente. Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante del Faraón y habitó en la tierra de Madián. Decíamos, en muchas ocasiones nuestras buenas intenciones servirán como entradas al proceso del desierto. Puede ser que usted sea el mejor orador, el mejor adorador. Usted puede ser la persona que mejor ayuna, que más tiempo ora, que más intimidad tiene con el Espíritu Santo. Usted puede ser el servidor de calidad en esta iglesia. Usted puede ser una persona ejemplar en muchas cosas. Puede ser el mejor esposo,
puede ser la mejor esposa, la mejor madre e hija, puede cumplir todos los requisitos de Dios, pero en ocasiones sus buenas intenciones van a servir como una puerta para entrada al proceso de su desierto. Señor, pero si yo me estoy portando bien, ¿por qué me pasa esta prueba? Señor, pero si yo me congrego, yo soy fiel en mis compromisos de la iglesia. Señor, yo cumplo con su palabra, soy obediente, me he portado bien. Usted mire si me he portado mal, pero yo siento que no he pecado, no he hecho nada y he estado legal con usted. Pero en ocasiones las buenas intenciones que pueda haber en su corazón sirven como un proceso. A veces ayudar al hermano van a servir como una entrada al proceso de su desierto. Muchas veces usted puede tener una buena intención con una persona y puede terminar mal, pero no es que la intención sea mala, no, sino que el propósito de Dios es en ese momento. Por eso pensamos y miramos por qué grandes hombres, líderes cristianos, han partido a la presencia del Señor. Y nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué les pasa eso? ¿O por qué le pasa eso al hermano si es buena persona? ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros comprendamos que las buenas intenciones, los buenos deseos que hay en nuestros corazones no siempre van a ser perfectos o no siempre nos van a hacer sentir bien. Hay momentos en que usted puede hacer algo, servirle a Dios, y luego que usted termina del servicio, entra la prueba. Hay momentos en que usted puede estar fiel en la iglesia y de repente entra la prueba. Y muchos dicen, pero él no se lo merece, él es buena persona, ella es buena persona. Sí, pero hay algo especial en el propósito de Dios. Dios sabe por qué lo hace, Dios sabe con quién lo hace y Dios sabe en qué momento lo va a hacer. Nuestro trabajo no es reclamarle a Dios. Nuestro trabajo es obedecerle a Dios. Los pensamientos de Dios son buenos. Si usted ha cumplido todos los parámetros, usted ha cumplido en su totalidad, podríamos decir, o en la mayor parte, lo establecido por Dios, y seguimos recto, y seguimos fieles y seguimos obedientes, pero usted ha encontrado procesos, pruebas, problemas, adversidades. Déjeme decirle en esta noche, prepárese, porque luego del desierto hay un lanzamiento. Prepárese, porque luego del entrenamiento hay proyección. Prepárese, porque luego de la prueba hay una promesa. No sé cuáles han sido sus buenas intenciones que lo hicieron entrar al desierto, pero sí le digo, Dios tiene nuevos propósitos, nuevas promesas para con sus hijos. Y el mejor consuelo viene de parte de Dios. En el desierto que atravieses, Dios siempre irá contigo, como estuvo con Moisés. También estará con usted y conmigo. Moisés tuvo un proceso de 40 años. 40 años que luego de estar en Egipto fue lanzado al desierto. Pero hay algo especial en esos 40 años, porque la palabra del Señor me dice que en 40 años Moisés encontró agua. En 40 años Moisés encontró comida. En 40 años Moisés encontró techo y abrigo durante el frío. En 40 años Moisés encontró familia en el desierto. Y en 40 años Moisés fue entrenado. Y según los especialistas, Jetro, el suegro de Moisés, dicen los estudiosos que mientras Moisés estuvo esos 40 años ahí, Jetro, como conocedor del desierto, le instruyó a Moisés
donde estaban ubicados los puntos de agua, para cuando pasara con la gente de Israel no muriesen de sed. Jetro lo instruyó en muchas áreas a Moisés, su suegro, en 40 años. Cuando Moisés fue desterrado de Egipto y enviado al desierto, el faraón pensaba que iba a morir solo, con hambre, con frío y en sequía. Moisés en el desierto, eso es lo que el faraón pensaba. Pero Dios le dijo: ven para acá, porque era necesario que salieras del palacio, porque te quiero en intimidad conmigo. Te voy a entrenar, te voy a capacitar, te voy a limpiar, te voy a dar fuerza, porque vas a ser el libertador de Egipto. Pero es necesario que pases tu entrenamiento. 40 años, más 40 años. La promesa tardó 80 años en la vida de Moisés. ¿Cuántos llevamos nosotros? $80 años en proceso y entrenamiento. ¿Cuánto llevamos nosotros? No sea impaciente, no tire a la borda su ministerio, sigue esperando. No tire a la borda su llamado, sigue esperando. No caiga en la rutina, siga esperando. No deje que la costumbre le mate la pasión que hay en usted por amor a Cristo, siga esperando. Y cuarta y último punto que nosotros podemos encontrar en el texto que leíamos: cuando cumplimos el proceso del desierto, no habrán pruebas que nos derroten ni palabras que nos detengan. Lo repito una vez más: cuando cumplimos el proceso del desierto, no habrá prueba que nos derroten ni palabras que nos detengan. Hay dos cosas: Dios tiene un plan. Número uno, Dios tiene un plan. Y número dos, Dios tiene una respuesta a ese plan. ¿Cuál es el plan de Dios en la vida de Moisés? Vamos a Éxodo capítulo 7 versículo 3. Dice: y yo endureceré el corazón del faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y maravillas. ¿Quién endureció el corazón del faraón? Dios. ¿Cuál era el propósito de que Dios endureciera el corazón del faraón? Multiplicar las maravillas de Dios sobre Egipto. Ese era el plan de Dios, endurecer el corazón. ¿Cuál fue el resultado del plan de Dios? En Éxodo capítulo 14 versículo 21 nos dice su palabra: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Dios endureció el corazón del faraón, sí. Agarra a Moisés y vamos al desierto. Te voy a entrenar para que el corazón duro del faraón no te impresione. Te voy a procesar para que la dureza del corazón del faraón no te amedrente. Te voy a entrenar. Cuando Moisés regresa de sus 40 años de entrenamiento, Dios le dio algo simbólico. La vara era símbolo de autoridad. Y aquel Moisés que fue desterrado al desierto y tuvo miedo, 40 años después regresó en el nombre de Jesús, y a través de él Dios abrió el mar en dos para que el pueblo pasara. En el palacio puede haber cobardía, en el desierto Dios cambia la cobardía por valentía. En el desierto, en las pruebas, Dios te cambia la duda por la convicción. En el desierto de la prueba, Dios te va a cambiar el temor por la fortaleza, por la valentía. Y a través de tu vida vas a ser de ejemplo para muchas personas
que vienen detrás de ti. Cuando nosotros atravesamos el proceso de la prueba, el desierto, es porque Dios cambia nuestra forma de pensar. Y ahí se cumple su palabra cuando dice: y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, aunque yo no entienda lo que estoy atravesando, yo sé que Dios sabe lo que hace. Pero muchas veces olvidamos eso y volvemos y nos dejamos vencer por el desierto. Y quiero finalizar con esto, retomando la historia de Moisés. Regresó más fuerte, entrenado y listo para cumplir las promesas de Dios. Vamos a Hechos capítulo 7, versículo 35. Dice la palabra del Señor: a este Moisés, a quien habían rechazado, ¿hace cuánto? Hace 40 años. A quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante o por juez? A este, dice su palabra, Dios lo envió como gobernante y libertador por mano del ángel. ¿Por mano de quién? Por mano del ángel. Dios lo mandó como libertador y como gobernante. El ángel que se apareció en la zarza, este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como mí a él oiréis. ¿Quién es el que levanta profetas? El ángel de Dios. ¿Quién es el que restaura vida y fortalece vidas quebrantadas? El Espíritu Santo. ¿Quién es aquel que saca del desierto y te proyecta? El Espíritu Santo. ¿Quién es aquel cuando no valías nada, Él dio todo por ti? El Espíritu Santo, a través de la obra de redentora de Jesús en la cruz del Calvario. Y vale la pena no morir en el desierto. Vale la pena levantarse y caminar aunque no haya agua. Vale la pena levantarse y seguir caminando aunque no haya comida, porque fiel es Dios, que juntamente con la prueba Él te da la salida. Fiel es Dios, que juntamente con la prueba Él te da la salida. Hay algo muy importante. Hay una palabra que Dios le dio a Moisés cuando estuvo frente al faraón. Y Moisés le dijo: Señor, ¿soy yo el que voy a estar frente al faraón? Yo, parafraseando la palabra, sí, sos vos el que vas a estar frente al faraón. ¿Y qué le digo? Éxodo 4:21 dice una palabra muy bonita. ¿Y qué le digo, Señor? Y Dios le respondió: Jehová ha dicho así. Señor, ¿qué le digo al faraón? Jehová ha dicho así. Señor, ¿qué le digo al proceso que estoy atravesando ahorita? Jehová ha dicho así. Señor, en mi matrimonio, ¿cómo hago? Jehová ha dicho así. Señor, este proceso de enfermedad, cáncer, este proceso con mis hijos, Jehová ha dicho así. Y cuando Jehová habla, el pueblo calla. Cuando Jehová habla, Él cumple sus promesas. Jehová ha dicho así. Jehová ha dicho así. Aunque en tu familia endurezca el evangelio, sigue declarando: Jehová ha dicho así.
Aunque las puertas se cierren en tu trabajo, en lo que habías anhelado, cree y declara: Jehová ha dicho así. Aunque venga el desánimo, la enfermedad, el ataque, sigue declarando: Jehová ha dicho así. Aunque venga la ansiedad, joven que me estás escuchando, la palabra del Señor te dice: joven, por cuanto sé de ejemplo en todo tiempo, Jehová ha dicho así. Cuando venga el insomnio, Jehová ha dicho así. Y así como estuve con Moisés, estaré contigo, te dice el Señor. La palabra del Señor no tiene temporada. La palabra del Señor es alfa y omega. Las promesas del Señor no tienen temporada. Las promesas del Señor son alfa y omega. Y la promesa que le dio a Moisés es la misma promesa que le está dando esta noche a Fraternidad Cristiana Kadosh. La promesa que le dio a Moisés es la misma promesa que le está dando a la persona que nos está viendo. La promesa que le dio a Moisés es la misma persona que Dios te está poniendo en tu corazón en esta noche. No renuncies, no des la vuelta, porque luego de todo entrenamiento viene el reconocimiento. Y aunque el entrenamiento sea doloroso, difícil, el reconocimiento será placentero. No renuncies. Si de toda tu familia que antes se congregaba y adoraban juntos, estás quedando sola, estás quedando solo, no renuncies. A Dios le conmueve un corazón contrito y humillado. No renuncies. Que el enemigo no te gane con los ruidos de Egipto, porque en medio del silencio del desierto es necesario que nosotros también callemos para escuchar la voz afable de Dios, para escuchar la voz consoladora de Dios. Y muchas veces en Egipto hay tanto ruido que no nos deja escuchar lo que Dios nos está diciendo. Así ha dicho Jehová, y pensamos que es con nuestras propias fuerzas. Por eso es necesario que en el desierto haya silencio, que en el desierto no haya bulla, que en el desierto haya soledad, que en el desierto haya intimidad. Porque dice su palabra: es necesario que en lo poco me seas fiel, en lo oculto me seas fiel, donde nadie te ve me seas fiel, donde nadie te da reconocimiento, ya séme fiel a mí, donde nadie reconoce tu esfuerzo, con tal que yo te vea y reconozca tu esfuerzo, porque en lo poco séme fiel y en lo mucho te voy a poner. ¿Por qué? Porque así ha dicho Jehová. Quiero invitarlos a que nos pongamos sobre nuestros pies. En esta noche hay una promesa que Dios ha dado. En esta noche hay una palabra que igual Dios me ha dado. En este momento le puedo recordar que el propósito de Dios sigue palpando sobre su vida. No renunciemos a ese propósito. No sé si los muchachos de alabanza me colaboran y me ayudan acá, por favor. Pero en esta noche, déjame decirte que no hay casualidades. Hay propósito por el cual usted vino a este lugar. Si hay algún amigo igual que vino ya de último, déjeme decirle que Dios tiene un propósito con usted. Dios tiene una promesa sobre usted. E iglesia, familia, seamos las manos de Dios
porque Dios tiene promesa para usted y para también los que no están en este lugar. Pero somos la iglesia, como dice nuestra visión, de mayor multiplicación y fructificación integral en todo tiempo. Y todo tiempo es también tiempo del desierto. Amén. Así como estamos en este lugar, así como estamos en este lugar, así como estamos en este lugar, y esta noche, yo no sé cuál es su desierto, no sé cuál es el proceso que usted puede estar atravesando, pero Dios ha dado una palabra para nosotros y nos recuerda: así ha dicho Jehová. Eres mi princesa, eres mi príncipe, eres mi guerrera, no estás sola. Y en la intimidad del desierto, Dios te sigue entrenando. Cierra tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Así como estás con tus ojos cerrados, en medio de esa prueba, en medio de ese proceso que usted puede estar atravesando, solo diga en su mente: así ha dicho Jehová. Así ha dicho Jehová. Así ha dicho Jehová. Levante sus manos y solo dele este tiempo de intimidad con Dios. Él es el hombre que tuvo poder. Dele este tiempo de intimidad de con Dios. Andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento en que la tempestad te quiera hundir. Solo cree esa palabra. Él viene con autoridad y manda calmar. Él es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel. Aférrate a las promesas de Dios. Así ha dicho Jehová. Caminar por entre las aguas del Mar Rojo. Sobre esas aguas vas a caminar. Hizo un camino en medio del mar, donde no había camino, para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos pudieron cantar. Dios ha llamado a cantar el himno de victoria en medio de la prueba. Cuando tú estés frente, decláralo con tu corazón. y lo tengas que atravesar, llama a ese hombre con fe. Solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor. Si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás, y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que él te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Oh, Jesús. Del otro lado cantó. Oh Señor Jesús, aquí están tus hijos, mi Dios, levantando las manos. Aquí están levantando las manos tus hijos, Dios. Usted nos ha dado la victoria en medio del desierto.